Vértebras, columna vertebral y médula espinal. Las vértebras están constituidas por un cuerpo, una masa ósea que forma su parte anterior y un arco vertebral situado detrás del cuerpo. Ambos, cuerpo y arco, unidos por dos columnas anteroposteriores, los pedículos. El cuerpo vertebral ocupa la porción anterior de la vértebra. Tiene la forma de un cilindro de dos caras, superior e inferior, y es convexo hacia adelante. Acá vemos el cuerpo y el arco. El arco vertebral colocado detrás del cuerpo está unido por los pedículos, derecho e izquierdo. Comprende dos láminas, dos pedículos, dos escotaduras vertebrales superiores, dos escotaduras vertebrales inferiores, un foramen vertebral, dos apófisis articulares superiores, dos apófisis articulares inferiores, dos apófisis transversas, una apófisis espinosa. El foramen vertebral está delimitado adelante por la cara posterior del cuerpo vertebral, atrás por las láminas y la base de la apófisis espinosa, y lateralmente por los pedículos y las apófisis articulares. Acá observamos una vértebra torácica. Su cuerpo es redondeado. Por delante de los pedículos observamos dos fositas costales, superior e inferior, que están cerca de los bordes del cuerpo. La apófisis espinosa se dirige hacia abajo y atrás. Es larga y de sección triangular que se estrecha hacia el vértice. La apófisis transversa presenta una carilla articular para el tubérculo costal. Acá observamos una vértebra torácica con una sola fosita costal. Corresponde a la 12ª vértebra torácica. Ya es una vértebra de transición porque también ya asemeja a una vértebra lumbar. Estas son vértebras torácicas. La número 6. Esta es una vértebra cervical. El cuerpo de las vértebras cervicales tiene un diámetro transversal mayor
que el diámetro anteroposterior y presenta algunos detalles distintivos. En los extremos laterales de su cara intervertebral superior se encuentran dos pequeñas eminencias, las apófisis unciformes, con forma de gancho, que están dispuestas como una elevación semilunar de los bordes laterales. En los extremos laterales de la cara inferior del cuerpo hay dos pequeñas escotaduras que sirven para la articulación con las apófisis unciformes de la vértebra subyacente. Estas escotaduras laterales le dan a esta cara una forma convexa. El foramen vertebral de una vértebra cervical es triangular, de gran tamaño en relación con el cuerpo y con una base anterior más amplia. La apófisis espinosa es corta, un poco inclinada hacia abajo, con un surco en su borde inferior y está bifurcada en su vértice. La apófisis transversa está implantada a cada lado del cuerpo, tiene un surco en su cara superior para el recorrido del nervio espinal. Su vértice presenta dos tubérculos, anterior y posterior. En su base existe un orificio, el foramen transverso, que también está delimitado por el pedículo de la vértebra. Atravesando cada foramen transverso pasa la arteria vertebral, las venas vertebrales y el nervio vertebral. Acá observamos la primera vértebra cervical, el atlas, y acá la segunda vértebra cervical, el axis. El atlas es una vértebra incompleta porque no tiene cuerpo vertebral. Ese lugar está ocupado por el diente del axis, que es este. El atlas está constituido por dos masas laterales unidas entre sí por un arco anterior y un arco posterior. Cada masa lateral tiene la forma de un segmento de cilindro elíptico colocado verticalmente. En su cara superior presenta la carilla articular superior, cóncava y de forma elipsoide. Esta carilla se articula con el cóndilo del occipital y su diámetro mayor es oblicuo hacia adelante y medial. En la cara inferior de esta carilla articular se articula el axis. De la cara lateral de la masa lateral nace la apófisis transversa, que es más larga que la de las vértebras cervicales. En la línea media de la cara posterior del arco del atlas hay una fosita para el diente del axis. En la cara anterior se encuentra una pequeña eminencia central, el tubérculo anterior del atlas. El axis significa eje. Tiene una eminencia vertical que se dirige hacia arriba desde el extremo superior de su cuerpo, que se denomina diente del axis o apófisis odontoides. En su extremo superior presenta el vértice del diente. En su cara anterior se encuentra la carilla articular anterior para articularse con el arco anterior del atlas. Y en su cara superior la carilla articular posterior para el ligamento transverso. El axis presenta dos carillas articulares superiores para el atlas y dos carillas articulares inferiores para la tercera vértebra cervical.
La apófisis espinosa es ancha y es corta. Y la apófisis transversa es corta y no está dividido. Acá observamos la séptima vértebra cervical. Esta es una vértebra de transición y tiene algunas características que le asemejan a las vértebras torácicas. El extremo de la apófisis espinosa es indiviso y además es larga. Se le suele llamar vértebra prominente. Acá estamos observando entonces las vértebras cervicales, exceptuando el atlas. Acá ya observamos también la primera vértebra torácica. La séptima es esta, la vértebra de transición o vértebra prominente. Veamos ahora las vértebras lumbares. Esta es una vértebra lumbar, muy diferente que las anteriores. Dos vértebras lumbares superpuestas. Como vemos, el cuerpo de las vértebras lumbares es voluminoso, acorde a la mayor carga que soportan. El diámetro transverso es mayor que el diámetro anteroposterior. El foramen vertebral también es triangular y de menor tamaño que en el nivel cervical. La apófisis espinosa es cuadrilátera, gruesa, orientada en dirección horizontal hacia atrás. Las apófisis costales o costiformes son largas y son finas y se desprenden de la parte posterior del pedículo. Acá observamos los discos intervertebrales. Este es un disco intervertebral. Los discos intervertebrales son estructuras fibrocartilaginosas que tienen la forma de lente biconvexa. Su grosor varía según los distintos niveles de la columna. En la región lumbar son más gruesos. En las regiones cervical y lumbar presenta la columna una lordosis y el grosor del disco es algo mayor en su parte anterior, mientras que en la columna torácica, donde la columna presenta una cifosis, es más grueso en su extremo posterior. Las curvaturas de la columna no se deben solo a la forma de los discos, aclaro, también son resultado de la forma de las vértebras. Cada disco intervertebral está compuesto por una porción periférica que se denomina anillo fibroso y una parte central que se denomina núcleo pulposo. El núcleo pulposo forma el centro blando gelatinoso del disco intervertebral. En los movimientos de la columna, el núcleo pulposo tiene la forma de deformarse y desplazarse y de esta manera amortigua la presión recibida por los movimientos y el peso. Acá observamos de nuevo un disco intervertebral con la parte periférica que se denomina anillo fibroso y una parte central que se denomina núcleo pulposo. La columna vertebral está constituida por piezas óseas superpuestas, las vértebras,
cuyo número habitual se encuentra entre 33 y 34. Se divide en 4 porciones que de arriba hacia abajo son cervical, torácica, lumbar y pélvica. Hay 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares y 9 o 10 vértebras pélvicas o pelvianas que resultan de la fusión entre sí de 5 vértebras sacras y 4 o 5 vértebras que forman el coxis. Acá observamos la articulación de una costilla con las vértebras. La articulación de la cabeza con la fosita costal y del tubérculo con la apófisis transversa. Las costillas se articulan en 2 puntos diferentes. La articulación de la cabeza de la costilla y también la articulación costotransversa. La articulación de la cabeza de la costilla se produce entre la cabeza y 2 cuerpos vertebrales adyacentes, como vemos aquí. La cabeza de la costilla presenta 2 carillas articulares planas, una superior y una inferior, oblicuas entre sí y separadas por una cresta de dirección anteroposterior. Las vértebras presentan como superficies articulares las fositas costales. Y además de la articulación participa, como vemos aquí, el disco intervertebral. Las 2 fositas costales adyacentes pertenecientes a vértebras contiguas forman un ángulo donde se ubica la cabeza costal. Estas articulaciones son sinoviales planas, separadas por un pequeño ligamento, el ligamento intraarticular de la cabeza de las costillas, que se inserta aquí en el disco intervertebral. Acá observamos las 2 fositas costales y en el centro, en el medio de ellos, el disco. Acá se va a articular la cabeza. Y acá observamos la fosita costal transversa para el tubérculo de la costilla del mismo número que la vértebra. Veamos las articulaciones de las vértebras. Y en primer lugar, las articulaciones de los cuerpos vertebrales entre sí. Acá observamos las articulaciones oncovertebrales. Estas articulaciones se desarrollan a partir de los 10 años aproximadamente de edad. Se localizan entre las superficies mediales de las apófisis unciformes y las escotaduras laterales de la cara intervertebral inferior de las vértebras cervicales. Estas superficies están siempre cubiertas por cartílago y entre ellas se desarrolla una hendidura que da origen a la cavidad articular, similar a las articulaciones sinoviales. Esta cavidad se ubica en los extremos laterales de cada disco intervertebral. Lateralmente está limitada por un tejido conectivo que actúa como una cápsula articular. Acá observamos el cuerpo de una vértebra
lumbar, que se articula acá con el cuerpo de otra vértebra lumbar. Las superficies articulares están formadas por las caras intervertebrales superior e inferior de cada cuerpo vertebral. Por delante y por detrás de los cuerpos vertebrales se encuentran los ligamentos longitudinales anterior y posterior, respectivamente, que unen los cuerpos vertebrales entre sí. Además, los cuerpos vertebrales se articulan por medio del disco intervertebral, fibrocartilaginoso, que se encuentra entre los cuerpos. Esta articulación pertenece al grupo de la sínfisis, dentro de las articulaciones cartilaginosas o sincondrosis. El ligamento longitudinal anterior, que es este, está fuertemente adherido a la cara anterior y media de los cuerpos vertebrales y unido un poco más laxamente a la cara anterior de los discos intervertebrales. Se extiende desde la porción basilar del hueso occipital hasta la cara anterior del sacro. El ligamento longitudinal posterior se dispone verticalmente uniéndose a los bordes posteriores de los discos intervertebrales y a la cara posterior de los cuerpos vertebrales, sobre todo en sus bordes superior e inferior. Cubre la pared anterior del conducto vertebral. Su extremo superior se inserta en la cara posterior del cuerpo de la tercera vértebra cervical, desde donde sus fibras se continúan hacia arriba con la membrana tectoria. Hacia abajo se estrecha progresivamente, formando una cinta que se fija en la cara anterior del conducto sacro. Las articulaciones de las apófisis articulares entre sí se denomina cigoapofisaria. Estas son articulaciones sinoviales. En la región cervical y torácica, las carillas que presentan estas apófisis tienen una superficie casi plana. Sin embargo, en la región lumbar son cilíndricas. En todos los niveles, estas articulaciones presentan un movimiento de desplazamiento entre sus superficies. En las regiones cervical y torácica, las carillas que presentan son planas y se deslizan. Son artrodias. Los ligamentos amarillos. Las láminas del arco vertebral, que son estos, están unidas entre sí por medio de los ligamentos amarillos. Es una sindesmosis. Estos ligamentos tienen forma cuadrangular. Su ancho y su altura está determinado por la distancia entre las láminas, que es diferente en las distintas regiones de la columna. El extremo superior del ligamento amarillo se inserta en la parte inferior de la cara anterior de la lámina suprayacente y su extremo inferior se inserta en el borde superior de la lámina subyacente. El extremo lateral se une a la parte medial de la cápsula articular cigoapofisaria. En su extremo medial se reúne con el ligamento amarillo del lado opuesto. El ligamento amarillo es muy resistente y elástico.
Acá seguimos observando los ligamentos amarillos. Las apófisis espinosas están unidas entre sí también por dos sindesmosis: el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. Los ligamentos interespinosos ocupan el espacio entre dos apófisis espinosas de vértebras vecinas. Estas láminas fibrosas se insertan en el borde inferior de la apófisis espinosa superior y en el borde superior de la apófisis inferior. Por delante llegan hasta el lugar de reunión medial de los ligamentos amarillos. Hacia atrás se extienden hasta el extremo de la apófisis espinosa, donde se relacionan con el ligamento supraespinoso. A nivel lumbar, los ligamentos interespinosos tienen mayor grosor. El ligamento supraespinoso es un cordón fibroso que se extiende longitudinalmente en la parte posterior de la columna vertebral, uniendo los vértices de las apófisis espinosas. En los niveles lumbar y torácico se dispone como un engrosamiento de los bordes posteriores de los ligamentos interespinosos. También existen los ligamentos intertransversos que unen las apófisis transversas entre sí, insertándose en los bordes inferior y superior de estas. Acá podemos observar entonces estos ligamentos: interespinoso, y acá se observa el ligamento supraespinoso. También acá en este dibujo observamos el ligamento longitudinal posterior y los ligamentos amarillos. La columna vertebral, como vemos, no es rectilínea, sino que presenta curvaturas. Cuando la curvatura de la columna es cóncava hacia adelante, por ejemplo acá, en la columna torácica y también acá en la columna sacra, se denomina cifosis. Por lo tanto, hay una cifosis torácica y hay una cifosis sacra. Cuando la curvatura es convexa hacia adelante, se denomina lordosis. Entonces, existen 4 curvaturas anatómicas normales que distinguen en la vista de perfil y son la lordosis cervical, la cifosis torácica, la lordosis lumbar y la cifosis sacra. En esta radiografía podemos observar estas curvaturas anatómicas normales. Acá estamos observando a nivel de la columna torácica. Y aquí empieza la columna lumbar. En esta vista postero-anterior no hay curvatura. Aquí se observa una radiografía entonces en esta vista postero-anterior que es rectilínea. En esta vista antero-posterior y postero-anterior, la columna es rectilínea. Las curvaturas se observan en esta vista de perfil. Las 4 curvaturas normales que presenta la columna vertebral. Seguimos observando aquí, en esta vista antero-posterior, rectilínea. Y acá observamos a nivel lumbar la curvatura en esta vista de perfil.
y rectilínea en esta vista posteroanterior. Estamos observando a nivel ya de la columna pelviana, las vértebras sacras y el coxis. Y aquí nuevamente una vista de perfil. Las curvaturas de la columna vertebral anormales también existen. Cuando se presentan exageradas o desaparecen las curvaturas normales, o cuando aparece una desviación lateral de la columna vertebral, como estamos observando en estas radiografías. Esto se denomina escoliosis. Es una desviación lateral de la columna, acompañada de la rotación de las vértebras que se puede evidenciar en esta radiografía anteroposterior de la columna vertebral. La escoliosis es una desviación lateral en el plano frontal asociada a una rotación de las vértebras. ¿Qué es el foramen o agujero intervertebral? Acá estamos observando los forámenes intervertebrales. El foramen intervertebral, que antes se denominaba también agujero de conjunción, se encuentra limitado por las escotaduras vertebrales de dos vértebras sucesivas. También por el disco intervertebral entre los cuerpos de estas vértebras. El límite superior corresponde al pedículo de la vértebra ubicada por arriba y el límite inferior lo forma el pedículo de la vértebra ubicada por debajo. El límite posterior está formado por la articulación entre las apófisis articulares. Es la articulación cigapofisaria. El límite anterior forma el cuerpo y el disco intervertebral interpuesto entre los cuerpos de la vértebra. Acá vemos un foramen intervertebral y también estamos viendo su contenido. Atravesando el foramen intervertebral se encuentran los elementos que entran y salen del conducto vertebral en este nivel. El nervio espinal. Acá observamos entonces los nervios espinales. El nervio espinal correspondiente pasa por el foramen y en la región profunda de este se encuentran sus dos raíces y también su ganglio. Como observamos aquí, el ganglio espinal o ganglio dorsal. También por el foramen pasa el ramo meningio del nervio espinal de dirección recurrente. También los vasos, la irrigación arterial para el contenido del conducto vertebral llega mediante la rama espinal de las arterias vertebral, intercostales, posteriores, arterias lumbares también y sacras laterales, de acuerdo con el nivel de la vértebra en que se encuentre el foramen. Esto es un foramen entonces, y acá estamos viendo el nervio espinal o raquídeo como contenido. Ese es el nervio espinal o también se denomina nervio raquídeo. Y esto es lo que puede ocurrir cuando se produce una herniación del núcleo pulposo del disco intervertebral, que puede comprimir al nervio espinal en su emergencia en el foramen intervertebral. Enseguida vamos a hablar de la médula espinal y sus envolturas. Acá estamos observando el conducto vertebral con la médula espinal, las meninges y acá saliendo el nervio espinal de cada lado por el foramen intervertebral acompañado de los vasos.
El conducto vertebral. El conducto vertebral que vemos aquí se forma a lo largo de la columna vertebral mediante la superposición de los forámenes vertebrales. Se extiende desde el foramen magno del hueso occipital hasta el hiato sacro. Y en su interior encontramos la médula espinal, las raíces de los nervios espinales, como vemos aquí, la cola de caballo, las membranas meníngeas, es decir, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, el contenido del espacio epidural, es decir, tejido adiposo y plexos vertebrales internos. Y también el ligamento longitudinal posterior. Estamos viendo entonces aquí la médula espinal con este plexo venoso, las raíces de los nervios espinales, las meninges y tejido adiposo. La médula espinal es parte del sistema nervioso central. Tiene forma cilíndrica. El límite superior de la médula espinal se establece en el lugar donde se continúa con la médula oblongada o bulbo raquídeo hacia arriba. Se sitúa inmediatamente caudal a la decusación piramidal. Este límite se ubica a la altura del foramen magno del hueso occipital, del arco anterior del atlas y del diente del axis. Acá observamos la médula espinal que se relaciona con las meninges que la envuelven, el espacio subaracnoideo y alrededor con el espacio epidural con tejido adiposo, plexo venoso, vertebral, que se ubican en las paredes del conducto vertebral. La medida promedio, 46 centímetros, siendo el límite inferior el cono medular. En el adulto, este extremo se encuentra a nivel del disco intervertebral entre la primera y la segunda vértebra lumbar. La prolongación caudal del cono medular se denomina filum terminal de la médula espinal. La extremidad distal se fija en la segunda vértebra coxígea. La médula espinal sigue aproximadamente las curvaturas del conducto vertebral que la contiene. Presenta una curvatura cervical, cóncava hacia atrás, una curvatura torácica, cóncava hacia adelante. Las diferentes porciones de la médula espinal también varían en forma y tamaño y también en la disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca. Presenta agrandamientos fusiformes que se denominan también intumescencias. Esto ocurre en la región cervical, donde se origina el plexo braquial, y en la región torácica inferior y lumbar, donde se origina el plexo lumbosacro. Intumescencia cervical, intumescencia lumbosacra. Acá observamos una vista anteroposterior y observamos estas intumescencias. La intumescencia cervical y la intumescencia lumbosacra. Luego ya inicia aquí el cono medular, es esto es cono medular, y le sigue la cola de caballo. Aquí ya no hay médula espinal, solamente un manojo de nervios que se denomina cola de caballo. Diferentes porciones entonces de la médula espinal.
Acá estamos observando la médula espinal en el conducto vertebral con las arterias que la irrigan. Acá se observa también las raíces del nervio espinal de un lado y las raíces del nervio espinal del otro lado. El cono medular que estamos observando aquí y se ubica aquí para las últimas raíces sacras y las raíces coxígeas. Al cono medular le rodean las raíces de la cola de caballo. Este cono medular se ubica frente a la segunda vértebra lumbar. El filum terminal es una extensión de la pía madre que recubre el cono medular y se inserta abajo en el coxis. Acá observamos ya una vértebra lumbar que es la segunda vértebra lumbar, y ahí se observa el cono medular. Aquí estamos mostrando con esta flecha el cono medular. Alrededor del cono medular encontramos la cola de caballo. Todo esto rodeado por las meninges. Acá observamos la dura madre, la aracnoides y la pía madre, que es la capa interna. La cola de caballo. Manojo de raíces que rodean al cono medular y al filum terminal. Acá está emergiendo, a cada lado emergen los nervios espinales que van a formar las raíces lumbares y luego las raíces sacras. En cuanto a las envolturas de la médula espinal, tenemos que hablar de las meninges. La dura madre es una membrana fibrosa, densa y potente que recubre la médula espinal y la cola de caballo. Se continúa hacia arriba cranealmente a través del agujero magno con la capa meningea de la dura madre que recubre el cerebro. Por abajo, finaliza en el filum terminal a nivel del borde inferior de la segunda vértebra sacra. La vaina dural está suelta en el canal vertebral y se halla separada de la pared del mismo por el espacio extradural. En este espacio extradural encontramos plexo venoso vertebral interno y tejido adiposo. La aracnoides es una delicada lámina impermeable que recubre la médula espinal y que se sitúa entre la pía madre internamente y la dura madre externamente. Está separada de la pía madre por un amplio espacio denominado espacio subaracnoideo, donde corre líquido cefalorraquídeo. El espacio subaracnoideo está atravesado por una serie de finas bandas de tejido conectivo. La aracnoides se continúa por encima a través del agujero magno con la aracnoides que recubre el cerebro y caudalmente finaliza en el filum terminal a nivel del borde inferior de la segunda vértebra sacra. La pía madre es una membrana vascular que recubre estrechamente la médula espinal. Se encuentra engrosada a cada lado por los ligamentos o para formar los ligamentos dentados, que son estos. Acá podemos observar mejor los ligamentos dentados, que son dependencias de la pía madre. Estos ligamentos dentados tienen un trayecto hacia afuera para adherirse a la aracnoides y a la dura madre. Y por este medio la médula espinal se encuentra suspendida en la mitad de la vaina dural. La pía madre se extiende a lo largo de cada una de las raíces nerviosas
y se continúa con el tejido conectivo que rodea a cada uno de los nervios espinales. El fondo de saco dural se encuentra generalmente a la altura de la segunda vértebra sacra. En cuanto a la organización, a la estructura en sí de la médula espinal, se compone de un núcleo interno de sustancia gris, rodeado de una cubierta externa de sustancia blanca. En la sustancia gris se encuentran los cuerpos neuronales y células de la neuroglía. Y en la sustancia blanca, los axones y células de la neuroglía. La sustancia gris tiene la forma de una H mayúscula, con columnas o cordones de sustancia gris anteriores y posteriores, unidas por una comisura gris fina que contiene el pequeño canal central o conducto ependimario. Vemos acá entonces las astas anteriores, las astas posteriores, que son más finas, y a nivel de la médula torácica también se puede observar aquí un asta lateral o asta intermedia. Esta asta lateral está ausente en la porción cervical. La sustancia blanca se divide en columnas o cordones anteriores, laterales y posteriores. Acá observamos el cordón anterior, aquí el cordón lateral y aquí los cordones posteriores. Esta es una vista externa anterior, donde observamos en su superficie una fisura media anterior. Y también estamos observando un surco anterolateral, derecho e izquierdo, donde emergen las raíces anteriores de los nervios espinales. Mirando hacia atrás, o sea, una vista posterior, observamos un surco medio posterior, un surco posterolateral y las raíces posteriores de los nervios espinales. Este es el asta anterior de sustancia gris, el asta anterior del otro lado, que están unidos por la comisura gris anterior. El asta posterior del otro lado, unidos por la comisura gris posterior, y delante el epéndimo, el conducto del epéndimo. Las astas anteriores son motoras, las astas posteriores son sensitivas. Y acá observamos las astas laterales porque estamos viendo una médula en su porción torácica. Las astas laterales son parte del sistema nervioso vegetativo simpático. En cuanto a la sustancia blanca, acá encontramos el cordón anterior, la fisura media anterior, que es profunda, el cordón anterior del otro lado y la comisura blanca que une ambos cordones anteriores. Cordón lateral de un lado, cordón lateral del otro lado, y acá observamos el cordón posterior y el cordón posterior del otro lado, separados por un
tabique. Acá observamos, saliendo de esta columna, este surco colateral anterior, las raíces anteriores del nervio espinal. Y acá observamos, saliendo del surco colateral posterior, las raicillas posteriores del nervio espinal, y también observamos el ganglio espinal o dorsal. Fíjense acá, las raíces anteriores son raicillas anteriores, y acá observamos las raíces posteriores. Siempre las raíces posteriores están unidos a un ganglio espinal. Y la unión de la raíz anterior con la raíz posterior forma aquí el nervio espinal. Este ya es entonces el nervio espinal. Acá pintado de rojo la raíz anterior que sale aquí del asta anterior, que es motora. Y en azul la raíz posterior, que es sensitiva. Y termina acá a nivel del asta posterior. Esto es un nervio espinal o nervio raquídeo. ¿Cómo se forma un nervio espinal entonces? Por dos raíces. Una raíz posterior sensitiva, una raíz anterior motora. La raíz posterior siempre está en relación a un ganglio. El ganglio espinal o dorsal que está entonces anexado a la raíz posterior. Las raíces anteriores son motoras y emergen de la médula espinal del asta anterior. Las raíces posteriores son sensitivas y llegan a la médula espinal a nivel del asta posterior. Acá observamos de vuelta el ganglio sensitivo de la raíz posterior. Cada nervio espinal sale por el foramen intervertebral. Acá observamos su raíz anterior y su raíz posterior y el ganglio. Los nervios espinales se estudian en diferentes niveles. A nivel cervical, donde vamos a encontrar 8 nervios espinales que se denominan nervios cervicales. A nivel torácico encontramos 12 nervios espinales, desde el primero al undécimo que se denominan intercostales y el duodécimo que se denomina nervio subcostal, es este. A nivel lumbar encontramos 5 nervios espinales, nervios lumbares. Luego a nivel sacro encontramos también 5 nervios espinales sacros y un nervio coxígeo. En cuanto a su irrigación, acá estamos observando la aorta abdominal. Un poco más arriba, si este corte fuera más arriba, veríamos la aorta torácica. De la aorta torácica salen las arterias intercostales posteriores y de la aorta abdominal salen las arterias lumbares, en pares, siempre en pares. Y esta arteria lumbar o intercostal posterior emite la rama espinal que se introduce por el foramen intervertebral para irrigar a la médula espinal y sus envolturas. Y acá se forma lo que se denomina plexo venoso vertebral interno, que se reúnen en la vena intervertebral y emergen por el foramen intervertebral. Estas arterias
en el cuello se originan a partir de las arterias vertebrales, ramas de la subclavia. A nivel del tórax, de las intercostales posteriores, ramas de la aorta torácica. A nivel lumbar, de las arterias lumbares, ramas de la aorta abdominal. Y a nivel sacra, por las arterias sacras laterales. Acá estamos observando entonces la aorta torácica y luego la aorta abdominal. Los nervios espinales forman plexos y acá estamos observando la formación del plexo braquial. Más arriba se forma el plexo cervical y a nivel lumbar se va a formar el plexo lumbar y un poco más abajo el plexo sacro. A nivel torácico, los nervios espinales no forman plexos, se mantienen como los nervios intercostales y el nervio subclaviano.